que desconocía el potencial de la Fuerza Aérea Argentina. No fue error mío. Cualquiera en mi lugar hubiera actuado como yo. Nada se pudo hacer contra la persistencia de los pilotos argentinos. Fue algo extraordinario. Aparecían por todas partes. Aprendimos a respetar. El 1 de mayo de 1982 se dio la primera batalla a gran escala durante la Guerra de Malvinas, también conocida como el Conflicto del Atlántico Sur. Ese día la Marina Real Británica se encontraba muy cerca de Puerto Argentino, donde se aglutinaban las tropas del país sudamericano. La Fuerza Aérea Argentina decidió lanzar un ataque masivo con la intención de bombardear y destruir la mayor cantidad posible de naves enemigas. Dijo el general Jeremy Moore, comandante de las fuerzas terrestres británicas. La Fuerza Aérea Argentina fue valerosa en extremo, excelente en su preparación. Dijo Brian Peret, armamentista del conflicto de Malvinas. La Fuerza Aérea Argentina se encuentra altamente considerada. Perdió su batalla, pero el coraje de sus pilotos ha redimido la dignidad nacional. Dijo John Lott, ministro de Defensa del Reino Unido. Creo que los pilotos argentinos están demostrando una enorme bravura. Sería tonto de mi parte no reconocerlo. El coronel del USAF, Robert W. Pitt, agregado aeronáutico a la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, héroe de la guerra de Vietnam, en una nota dirigida al comandante jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Desearía expresarle mi estima y respeto personal a usted y a los miembros de la Fuerza Aérea Argentina en reconocimiento a su profesionalismo e inquebrantable coraje durante el conflicto armado con el Reino Unido. Más aún, desearía que usted, en nombre de los valientes caídos y heridos en acción de la Fuerza Aérea Argentina, acepte mi corazón púrpura, el cual me fue otorgado por heridas recibidas en acción sobre Vietnam del Norte el 5 de octubre de 1965. Escribió José María Carrascal, corresponsal del diario ABC, publicado en Madrid el 26 de mayo de 1982. Pocas veces se ha visto tanta gallardía ante la vida, tanta responsabilidad ante la muerte, tanta consideración ante los propios, tanta audacia ante lo ajeno. En un mundo como el nuestro, donde la norma es exigir pero no dar, el ejemplo de estos aviadores, dándolo todo sin pedir nada, ni siquiera un aplauso, es de tanta sobria elegancia que deslumbra en su lucidez. La mente moderna necesita hacer un esfuerzo para abarcarlos, y aún así no lo consigue. Sé que cuando en adelante se imagine uno al argentino, ya no pensará en el gaucho típico, en el engominado cantante de tangos o en el presidente de revista. Pensará en esos pilotos que han sabido morir por saber que vivían. Privilegio hoy al alcance de muy pocos. Dijo John Lehman, secretario de Marina de los Estados Unidos, en su informe al Congreso del 3 de febrero de 1983. A pesar de los heroicos esfuerzos de los pilotos de los Sea Harrier, los británicos nunca lograron algo que se aproximara a la superioridad aérea sobre Malvinas. Es lugar común decir Argentina ha sido bendecida por todos los dones del cielo y la tierra, pero sobre todo, ahora lo vemos, por sus hijos que se hicieron aviadores.
dijo el coronel Pierre Klosterman, Ejército del Aire de Francia, en su carta a los aviadores militares argentinos enviada en junio de 1982. Él es el máximo as de la aviación de la Casa de la Francia Libre en la Segunda Guerra Mundial, por el cual fue condecorado con la Orden del Servicio Distinguido y la Cruz al Vuelo Distinguido del Reino Unido de Gran Bretaña y la Orden de la Legión de Honor de Francia. A vosotros, jóvenes argentinos, compañeros pilotos de combate, quisiera expresarles toda mi admiración. Nunca en la historia de las guerras, desde 1941, tuvieron aviadores que enfrentar una conjunción tan terrorífica de obstáculos mortales, ni aún los de la RAF sobre Londres en 1940 o los de la Luftwaffe en 1945. A los padres y a las madres, a los hermanos y a las hermanas, a las esposas y a los hijos de los pilotos argentinos, que fueron a la muerte con el coraje más fantástico y más asombroso, les digo que ellos honran a la Argentina y al mundo latino. Que ya escribiste tu historia, ¿quién pensaría que un día te cubrirías de gloria?